8:12 de la mañana le damos ya la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo. Ministra, ¿cómo está? Qué gusto tenerla esta mañana con nosotros. ¿Cómo ha pasado? Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta cordial invitación, a las órdenes siempre. Y bueno, nuestro Ministerio del Trabajo, trabajando todos los días por disposición del señor presidente a través de las disposiciones que él da mediante los decretos ejecutivos o decretos presidenciales que emite, como el último decreto de la semana pasada, el día jueves, donde dispone que el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Finanzas procedan a la elaboración de las denominaciones de aquellos ministerios que van a ser fusionados y también, evidentemente, lo relacionado a los sueldos. Y manuales de trabajo, como usted decía, ¿no? Los manuales de puestos, que son denominaciones en cada una de las tareas o cargos que comienzan a desempeñar en los nuevos ministerios donde van a formar parte. Ministra, es una semana crucial. Se ha anunciado ya una marcha acá en Guayaquil para este jueves, sobre todo como una forma de rechazo a todo lo anunciado por la Corte Constitucional, lo resuelto por la Corte Constitucional, que tal parece que no está en sintonía con el clamor ciudadano, negar justamente pues opciones para la castración química, adicionalmente el trabajo por horas para los casinos, entre otro tipo de medidas. ¿Cómo lo reciben ustedes y cuáles son las expectativas para la marcha de este jueves? Bueno, el presidente Daniel Noboa Sin viene demostrando un liderazgo que va acorde a la realidad del Ecuador, en la que las aspiraciones, los deseos de todos los ecuatorianos, él como mandatario tiene que recogerlas, pero a su vez interpretarlas. En este espacio o en este ejercicio de interpretar las aspiraciones de todos los ciudadanos, él tiene que buscar los medios o los espacios también a través de las normas jurídicas y las enmiendas a la Constitución para poder plasmar soluciones a grandes problemas. Yo creo que aún no terminamos de entender lo que significa el proceso de extradición, que ha sido un gran logro del presidente Daniel Noboa y que la ciudadanía lo expresó a través de la consulta popular, en contradicción a lo que estaba en la Constitución, que lo prohibía, lo tenía ahí mediante un candado, y que en otra consulta que se hizo para tratar el mismo tema, también el pueblo dijo que no. Tuvieron que pasar meses para que el país se diera cuenta que los hechos delictivos nos estaba llevando a un escenario nunca antes visto en el país. El día de ayer ha sido recapturado, según la información del señor ministro de Defensa, un líder de una banda criminal importante. Solo yo hago una pregunta. Si los Estados Unidos, en alguno de los casos que sustancia y está investigando en las cortes, sea en la corte de Bronx o en la corte de Miami, identifica que esta persona ha sido o ha formado parte de todo este crimen organizado transnacional y pide la extradición, iríamos a la tercera extradición en Ecuador. Este ejercicio tan importante que se sustenta en convenios internacionales, creo que aún Ecuador no lo dimensiona. Este es un logro del presidente Daniel Noboa Sin. La expresión que va a tener una representación multitudinaria el día jueves en las calles de Guayaquil no debe sorprendernos, porque lo mismo ha sucedido en hechos también muy dolorosos, en catástrofes muy dolorosas que han vivido, por ejemplo, la Unión Europea. Yo recuerdo grandes marchas en las calles de París, grandes marchas en las calles de Madrid, encabezada por líderes mundiales, donde no solo un presidente convocaba, sino que se convocaban todos. Y ahí está la historia. El presidente Daniel Noboa lo que hace es una interpretación de las necesidades del país y va por una marcha en búsqueda de la construcción de la paz, pero también en el combate firme contra el crimen organizado. Y le dice a las autoridades que tienen que decidir a través de sus fallos o de sus sentencias o de resoluciones que son de trascendencia, que deben considerar las circunstancias que vive el país y que deben aplicar el conocimiento a través de las decisiones que son fundamentales para que el Ecuador se enrute en la lucha permanente y constante contra el crimen organizado transnacional y para poder tener un Ecuador en paz,
con libertad y con empleo. Ministra, muy buenos días. Un gusto conversar con usted en esta mañana. Con respecto a las preguntas que sí dio paso la Corte Constitucional, entre esas está aprobar el trabajo por horas en el sector turismo. Y mi pregunta va hacia, bueno, esta sería la segunda vez que se plantea a los ecuatorianos el trabajo por horas. Es una segunda oportunidad para que el gobierno pueda obtener una mayoría en este sentido. ¿Hacia dónde se va a apuntar esta vez para que el mensaje llegue a los ecuatorianos de forma eficiente y poder conseguir un resultado favorable? Voy a hacer un paralelismo con lo que acabé de decir minutos atrás. Antes se negó la extradición, así también se negó el trabajo por hora, con una campaña cruel en contra de la realidad, con una campaña cruel en contra de la verdad. Decirle, por ejemplo, como lo hicieron algunos, entre comillas, dirigentes sindicales el año pasado, que aquellas personas que tenían ya un trabajo establecido por años, se los iba a despedir porque se venía a contratar por horas, era realmente un proceso de negación frente a una realidad y no tener identidad con el mundo laboral. Hoy el Ecuador vive otras realidades y podemos decir que en el caso del empleo, el Ecuador visualiza, de acuerdo a los datos y a lo que uno hace presencia en los lugares de trabajo, que ha existido un crecimiento laboral importante. ¿Por qué? Porque el sistema agroexportador, el sistema agrícola del país ha tenido un incremento importantísimo, como nunca antes se había visto, respecto a los procesos de exportación, lo cual, ¿qué permitió? ¿Qué conllevó esto en el mundo laboral? A que se incorporaran más personas para poder cumplir con estos procesos de exportación. Decir que en el Ecuador no hay desempleo es mentira, en el Ecuador hay desempleo, pero ¿cómo nosotros podemos darle la oportunidad a las personas que con el legítimo derecho que les asiste deben tener un espacio laboral, ejercer el derecho al trabajo? Hemos diagramado que una parte para poder cumplir con esto es incorporar una modalidad más al trabajo, que es la modalidad del contrato por horas. Por eso esta es una posibilidad que se abre, como lo dijo el presidente, primero en el sector turístico. Una vez que sea aprobada en el sector turístico y que los ecuatorianos veamos que es posible hacer el contrato por hora, que es posible hacer efectivo el derecho al trabajo, incorporando todos los derechos laborales, los pagos de los décimos, el ejercicio de las vacaciones y el pago y la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, vamos a generar más confianza en el mundo laboral y vamos a seguir construyendo a través de la confianza la posibilidad del ejercicio de los derechos. Y poderlo extender a los demás sectores. Exactamente, poderlo extender a los demás sectores. Mire, yo anoche daba clases hasta las 9:30 de la noche. ¿Y por qué lo puedo hacer? Porque dentro del Código del Trabajo se permite el contrato a tiempo parcial. Yo estoy trabajando también en las noches a tiempo parcial. Como docente. Como docente. Así como yo ejerzo esta posibilidad porque la ley me permite, creo que todos debemos tener la solidaridad con aquellas personas que realmente requieren el ejercicio laboral. Y ayer justamente, ministra, usted hizo una referencia breve cuando se dio esta firma del acuerdo con la Cámara de Construcción, que Radio Élite estuvo presente. Usted brevemente hizo mención a la necesidad de un nuevo código de trabajo. ¿Esta es una idea que podría cristalizarse en poco tiempo? ¿Qué nos puede decir sobre ello? Lo que le comento es que la mesa técnica de elaboración de un nuevo código del trabajo ya empezó a elaborar hace meses en el seno legislativo y el Ministerio de Trabajo ha concurrido, estuvimos en la inauguración y hemos dado ya los aportes necesarios. De igual manera, los sectores laborales también han dado los aportes necesarios. Cuando hay buen diálogo y cuando entendemos las realidades y podemos tener inteligencia para resolver los problemas, podemos proyectar normativas que sean muy buenas. Yo sí creo y tengo mucha fe en que es posible elaborar un nuevo código laboral que condense las relaciones laborales en el sector público y en el sector privado. Como yo lo decía ayer, también que contenga las relaciones laborales en todos los cuerpos, en una parte los cuerpos de vigilancia, como los policías metropolitanos,
y también las relaciones de los militares y las relaciones laborales en el mundo de la policía. ¿Y por qué me refiero al tema de la policía? Porque la policía ha cuestionado al COESCOP, porque el sector de la policía ha sido por años marginado respecto a sus derechos. Yo les comentaba ayer que el presidente Daniel Noboa emitió un decreto disponiendo en ese entonces a la ministra de Gobierno y ministra del Interior, la doctora Mónica Palencia, y a mí como ministra de Trabajo, que mejoráramos el lunch o el rancho de la policía. Ellos ganaban al mes solo $90. Y esto había sido emitido mediante un acuerdo ministerial que estaba ahí por años. Cuando el presidente se enteró el valor que recibían los policías y cuando elabora el decreto ejecutivo, nos pusimos a trabajar, mire usted, nos pusimos a trabajar con la policía, la ministra del Interior y ministra de Gobierno, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Trabajo. Este tipo de reunión nunca se había dado. Y llegamos a la conclusión, después del informe técnico, jurídico y evidentemente el sustento a través del dictamen económico del Ministerio de Economía y Finanzas, que era posible esa elevación. Pasamos de $90 a $198, más del 100%. Pero es una forma de ir reconociendo lo que yo estoy comentando que se requiere. No ir haciendo parches, sino tener legislaciones fuertes que se vayan construyendo en base a las realidades, pero que se proyecten con el tiempo. Eso pasó, ministra, también porque se ha anunciado ya a través de la rama salud de que se han modificado los sueldos de los residentes y de las enfermeras. También hay un incremento en ese aspecto. Y luego también quizás coméntenos un poquito acerca de lo que se presentó ayer, que en donde Gaby hacía mención de que estuvimos presentes como medio de comunicación, los beneficios que recibirán los más de 210,000 trabajadores de la construcción. En relación a su primera pregunta, que resulta importante, a veces suelo decir que no podemos construir un país en base a parches, que encontramos un problema y parchamos el problema porque le damos una solución. Encontramos otro problema, no podemos seguir construyendo un Ecuador. Y empujamos el problema para adelante, sí, para el entonces, que le toque. Es como una construcción con parches o a retazos. Yo digo, el Ecuador no se puede construir con retazos porque necesitamos instituciones fuertes. Por tanto, necesitamos legislaciones que proyecten. ¿Qué tal si en el caso, por ejemplo, que usted citó en esta primera pregunta, se proyecta el aumento de acuerdo a nivel de crecimiento del Estado? En este momento Ecuador, de acuerdo a los datos del Banco Central, tenemos un crecimiento superior al 3%, lo cual es significativo. Este crecimiento, ¿dónde va a tener incidencia? Va a tener incidencia en el nuevo salario básico unificado que se debe determinar a partir del 1 de enero del año 2026. Un hecho nos lleva a otro hecho, pero este hecho del crecimiento económico permite garantizar sustentos económicos para poder dar paso al aumento de un salario básico unificado de acuerdo a la norma técnica en la que se estipula un cálculo, pero ese cálculo se lo hace en base al crecimiento. Es decir, lo que yo les contaba de las policías, tenían por muchos años un lunch, hicimos un cálculo de acuerdo a la canasta básica familiar como parte del ejercicio de la dinámica de estos cálculos que están en la ley. Es lo que el Ecuador debe comprender y tener conocimiento. Por eso a mí me gusta hablar mucho de estos temas para poder tener información y saber por qué se hacen las cosas. El día de ayer, en efecto, nosotros suscribimos el acuerdo ministerial número 122, que contiene un mandamiento por decreto del presidente Daniel Noboa, del decreto 255 del año 2024, en el que expidió mediante este decreto todas las normas de seguridad que se deben cumplir en el área de la construcción y dispuso que el Ministerio de Trabajo elaborara el respectivo reglamento. Nos dio 6 meses para hacerlo, pero le comentábamos que no lo íbamos a poder cumplir en los 6 meses porque este reglamento debía ser estudiado y también conversado con las distintas áreas, el área de la construcción, es decir, los constructores y también los trabajadores. En definitiva, este reglamento va a proteger a 210,000 personas que están involucradas en el área de la construcción, constructores y las personas que laboran en esta área.
Este reglamento es un reglamento de seguridad en el trabajo para la prevención de los riesgos laborales en la construcción, en obras públicas y en obras privadas. ¿Por qué el gobierno tuvo que emitir un decreto primero y después emitir este reglamento? Porque existe un convenio internacional de la OIT de 1988, un convenio muy adelantado para la época. Y le quiero comentar algo, el primer presidente que hizo un decreto cumpliendo este convenio fue el expresidente León Febres Cordero, y es el presidente Daniel Noboa el que reforma el decreto del expresidente León Febres Cordero, que muy adelantado y en cumplimiento de esto, le dio las pautas necesarias al sector de la construcción para evitar problemas, no solo de orden laboral en la relación laboral, sino los riesgos que son muy altos en el mundo de la construcción. Entonces, la OIT nos dice a nosotros como Estado que en la elaboración de estas normativas se debe considerar qué significa la construcción. Y nos dice la OIT que la construcción, más allá de las edificaciones, debe incluir excavaciones, transformaciones estructurales, renovación, la reparación, obras públicas, además la construcción, por ejemplo, de aeropuertos, muelles, puertos, canales, etcétera. ¿Qué hacer en esos mundos específicos donde entra la construcción de la obra pública de un Estado? Por eso se elabora este reglamento, que es un reglamento muy extenso y que el día de ayer, en efecto, lo hemos firmado simbólicamente con los constructores y con los trabajadores. Esto forma parte entonces de la nueva legislación laboral complementaria en el área de la construcción, que es un área básica, generadora de empleo. Claro, con esto se genera más empleo que cualquier otra cosa. Doctora, discúlpeme sacarla de ese eje, pero es que los ecuatorianos estamos preocupados, seguimos preocupados porque en este país decide ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta. Hay algunos que, merecedores o no, el sindicalismo es uno de aquellos ciudadanos, pocos pero agraciados y que tienen privilegios. Y su gobierno lo ha visto más de cerca, lo ha enfrentado de cerca, pero seguimos todavía el ciudadano común y corriente espantado de lo que se puede hacer o de lo que no se puede hacer o lo que han podido hacer. El caso específicamente de Richard, ¿cómo se llama? Gómez. Richard Gómez, que de un plumazo, de un firmazo, se llevó un capital y se fue a los Estados Unidos. Creo que por ahí señalan de que el médico que estaba viendo era un cirujano plástico y no de ningún tipo de otra especialidad, pero que no va a regresar, y se llevó cientos de miles de dólares en efectivo, firmando con esa velocidad. Y los ciudadanos nos quedamos atónitos porque es dinero del pueblo, es dinero y por último, de todos los trabajadores en esa empresa, pero no sabemos cómo tan fácil se puede arrancar dinero del Estado. Mire, sobre el caso en mención, yo lo que le puedo comentar es lo siguiente. El acuerdo ministerial 82 que yo suscribí en el mes de julio como ministra de Trabajo dispone el cumplimiento de la ley 180. La ley 180 determina que las grandes organizaciones sindicales, confederaciones, deben entregarle las cuentas claras al Ministerio del Trabajo. Esta ley es una ley que está vigente desde agosto de 1984. En el momento en que el Ministerio de Trabajo expidió este acuerdo ministerial, poniendo en contexto la ley 180, nosotros pusimos en conocimiento de todas las organizaciones y les dijimos, como la ley dice que deben cumplir con la rendición de cuenta hasta el mes de marzo del año siguiente, y ya el mes de marzo pasó, el ministerio les da 90 días. Viene la central de trabajadores de este comité de empresa de CENEL y pone en conocimiento, en base a la ley 180, lo que está sucediendo con los dineros de este comité de empresa. Lo que hizo el ministerio fue receptar, no, en base a la ley 180, el cumplimiento de este comité de empresa que está registrado en el Ministerio de Trabajo de manera provisional y lo preside el señor Daniel Garcés. ¿Por qué? Porque el acuerdo ministerial 82 no permite la prórroga de funciones de los dirigentes sindicales.
Y en el caso específico del comité de empresa de CENEL, los dirigentes están prorrogados desde marzo del presente año. Y el acuerdo les permite que en base al cumplimiento de los estatutos que cada organización tiene, se tienen que autoconvocar para nombrar una directiva provisional que debe convocarse a elecciones en un plazo de 90 días. Entonces, el señor Garcés le presenta documentación al Ministerio de Trabajo y le dice: señores Ministerio del Trabajo, nosotros nos hemos autoconvocado y hemos elegido esta directiva provisional. El ministerio le da el reconocimiento y con ese reconocimiento es que él acude al banco a registrar su firma y se encuentra con la novedad que en el mes de agosto habían sacado todo el dinero que tenían desde el 1 de agosto. Yo estoy hablando solo de agosto. Vaya usted a saber qué habrá pasado en los meses anteriores. Por $852,000 y a la última fecha del mes de agosto solo les dejan 53 centavos. Es allí cuando el ministerio conoce, es decir, es tan efectivo el acuerdo ministerial 82 que nos permitió conocer una verdad en este comité de empresa, de lo que es público y ya es conocido. El dirigente Garcés ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado a través de una denuncia, que por cierto, no es la primera denuncia que tiene el señor a quien se le imputa, porque las firmas de él están allí, haber emitido cheques. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, lo siguiente. De lo que se conoce hace más de 2 años, este señor es vocal o era vocal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por tanto, no podía ejercer las funciones de dirigente. Tenía 2 funciones. No se puede en el Ecuador hacer aquello. Cuando usted está en el sector público, porque el señor Gómez recibía una remuneración en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social superior a los $4,000. La única función que usted puede desempeñar cuando usted es funcionario del sector público es la cátedra universitaria. Y esa es una disposición muy antigua que está en la ley. Por cierto, en horas en las que usted no labora. Por eso yo puedo dar clase en la noche, porque no puedo dar clase en las horas que laboro. Aunque claro, yo sigo trabajando 10, 11 de la noche. Pero bueno, esto es importante que el país conozca. No es la primera denuncia. Si usted debe, y que tienen ustedes muy buena memoria los periodistas, deben recordar, la Corte Constitucional con la sentencia, en el caso también de CENEL, que fue liderada por él, esa acción de protección, que permitió pagos por encima de los $80 millones. La Corte dispuso la investigación en la Fiscalía y en la Contraloría y la sanción a los abogados. Allí existe ya una indagación previa abierta en la Fiscalía General. Se puede pasar un individuo que ha sido varias veces investigado, entra fácilmente a las instituciones públicas? ¿Qué nos pasa? No hay filtros, no podemos, no tenemos, no estamos en la capacidad de filtrar a las personas que van a trabajar para el Estado. Porque si vemos recurrentemente que gente van de una institución a otra institución, regresan a otra institución, lo sacan de una y vuelven a otra. Y no hay ningún tope, sea el gobierno que sea. Hay algunos que parecen tiburones, salen de un gobierno y entran a otro, trabajando en otras instituciones. Y a veces los ciudadanos nos quedamos, yo no consigo trabajo, dice, pero ese señor trabaja en todos los gobiernos y en todas las instituciones. Es verdad lo que usted dice. Es una historia muy usual en Ecuador. Pero en el caso de este señor, tengo yo la plena confianza, como lo viene haciendo la Fiscalía General del Estado durante estos últimos 10 años, va a dar una decisión que nos va a permitir conocer la historia de lo que ha pasado en el movimiento sindical. A mí me apena porque la esencia del movimiento sindical no es causar fechorías, ni preocuparse por los empleados, ni tampoco por el bienestar. Estar liderada por malhechores. El sindicalismo debe tener confianza para sus representados y hacer honor a la historia, lo cual no ha ocurrido en el caso analizado. Ministra, en otro tema, ruta de la empleabilidad. Me parece este tipo de alianzas que se están haciendo con las empresas, ¿cuántos empleos se han ya concretado ya y quizás
cuáles son las áreas de las empresas y si quizás alguna quiere unirse, ¿puede hacerlo aún todavía? La ruta de la empleabilidad que inició en junio del año 2024 ha generado a la fecha en las 44 empresas visitadas y suscriptoras de ruta de la empleabilidad en las 9 provincias donde hemos avanzado en este proceso, ha generado más de 17,000 puestos de trabajo en el área de la agricultura y en el área de la exportación atunera y camaronera. Las principales provincias que han contribuido en la generación de empleabilidad a través de la ruta ha sido la provincia del Guayas, la provincia de Manabí, y seguimos trabajando en ruta de la empleabilidad. Mañana nuevamente nos embarcamos en ruta de la empleabilidad hasta el día domingo para generar más empleo en empresas que previamente conversan con el Ministerio del Trabajo y están de acuerdo en entregarnos más fuentes de trabajo. Ministra, si me permite, es porque todavía vemos que se va a ir a la consulta. Hay 4 preguntas que todavía están por escogerse y certificarse. ¿Va a haber más? Porque así lo dejó entrever la vocera de Carondelet, dijo que tal vez habría una sumatoria de más preguntas. Estas preguntas van a ser analizadas, van a ser propuestas por los ministros, van a ser propuestas por la universidad, van a ser propuestas por la ciudadanía. ¿Cómo van a escoger las preguntas? Yo tengo una que me gustaría que la pongan en la consulta popular y es que el voto ya no sea obligatorio, que sea voluntario en este país, porque dejaríamos así a mucha gente con hambre y con sed, sobre todo a los políticos mañosos. Su pregunta es una pregunta esencial, pero la pregunta suya no se podría formular en una consulta porque es una garantía normativa dentro de la Constitución y habría que cambiarla de otra manera, por otra vía. Sin embargo, como lo dijo el día de ayer la vocera gubernamental, el presidente va a reformular preguntas a fin de poder contener la consulta un conjunto de preguntas que nos permita tener una reconstrucción de un Estado más sólido, que nos dé oportunidades a todos. Yo me alegro en el caso específico de la pregunta del contrato por hora, que una vez más la Corte Constitucional nos da el aval. El año pasado nos dio el aval y ahora nuevamente nos da el aval. Yo me alegro en el caso específico del contrato por horas y tengo la firme convicción que en esta ocasión vamos a lograr el sí. ¿Saben cuántas preguntas será el total? Eso lo dirá en su momento el presidente de la República, es la persona que lo va a anunciar, al igual que el contenido de todas y cada una de las preguntas. Ministra, para nadie es un secreto que quizás su siguiente reto es el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo quisiera usted dejar el Ministerio de Trabajo? ¿Qué cree usted que le falta pendiente todavía de cumplir? Debo dejar institucionalizada la ruta de la empleabilidad. Estoy trabajando para que la ruta de la empleabilidad quede ya como una marca del ministerio y que ninguna persona que se venga a sentar como ministro o como ministra deje de hacerlo. Hay que hacerlo porque los resultados están a la vista y es muy cordial. Cuando uno visita las empresas, conversa con los trabajadores, comparte un café con el trabajador, comparte de la mano y se toma un café con un pan con el empleador. Esa unión nos permite una muy buena relación. Escucharlo, ver en primer término incluso las condiciones laborales. A mí me ha permitido conocer el sector agroexportador y me he llevado grandes sorpresas. Que el Ecuador sea uno de los primeros países exportador de banano no es un secreto. Que sea uno de los primeros países exportadores de atún o de camarón y de rosa no es un secreto. Pero que el Ecuador sea uno de los primeros países exportadores de brócoli era un secreto. Y para mí fue una gran alegría conocerlo. Y además saber el proceso de elaboración y de corte de brócoli a los distintos países donde se exporta. Conocer también la exportación de primer nivel de otros productos como la pitahaya y de otros productos. A mí me enorgullece como ecuatoriano saber que el trabajo es un trabajo constante y que el sector privado hace todo el esfuerzo también para poder estar con los estándares internacionales que deben acreditarse para ser exportadores. Entonces, la ruta de la empleabilidad va a quedar institucionalizada, así como el trabajo permanente de este ministerio, que debe ser un ministerio que consolide
muy buenas relaciones laborales entre empleadores y trabajadores. Debo concluir las funciones como ministra, si la vida buena me permite, ir al Consejo de la Judicatura emitiendo las normas técnicas para las evaluaciones a los servidores públicos para el año 2026. Esa será mi última tarea. ¿Satisfecha con las cifras del empleo adecuado, 280.000 ecuatorianos? Sí, pero más satisfecha de que el Ecuador comience a hablar de política laboral de manera pública, y eso es muy bueno. Una página del Ministerio del Trabajo donde está la verdad de la empleabilidad. Esto no existía antes. Yo me siento muy orgullosa porque son las directrices de nuestro presidente Daniel Noboa Sin, y lo hemos cumplido. Gracias por estar con nosotros. Ministra. Siempre bienvenida. Vamos a ir a un corte y regresamos enseguida.